El término virtualidad en el diccionario de la Real Academia Española, virtual, encontramos como adjetivo que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real. Otra acepción, implícito tácito que tiene existencia aparente y no real. En el enlace del término con la informática, que está ubicado, tiene lugar en línea, generalmente a través de Internet, ya sea tienda, campus, curso, aula o encuentro virtual. ¿Cómo son los inicios de un análisis? Primeros encuentros virtuales realizados a través de la línea de Internet y en la tridimensión de la transferencia. Voy a compartir lagunosos fragmentos de las primeras entrevistas con quien, advertido de su procrastinación, decide consultar a un analista. Ocupado en tareas de asesoramiento financiero en una empresa multinacional para la que trabaja sin horarios, es decir, todos los días de semana, 5 horas por día en el horario que él prefiera, el paciente al que llamaré Mariano comienza su relato vía Zoom diciendo: lo vengo postergando hace 4 años, independizarme de mis viejos. Antes de la pandemia trabajé en España como guardavidas en un condominio. Volví hace 1 año y medio y empecé a trabajar después de que me contactaran por LinkedIn en una empresa multinacional. Me cuenta detalladamente que su trabajo consiste en la atención de cuentas en Argentina y en países limítrofes. Finalizando la primera sesión dice: es demasiado rápido. Me pregunto si el demasiado rápido adjetiva su trabajo en la empresa multinacional o si está haciendo referencia a su posición sobre el deseo. En la segunda entrevista, Mariano continúa hablando de su trabajo y me dice: puedo estar hablando todo el tiempo de esto. Le digo que este es su espacio y que él puede hablar de lo que quiera. Comienza a relatar detalladamente operaciones de dinero en pesos y en moneda extranjera, en las cuales es el otro, con mayúscula, el que se queda siempre con la ganancia. De sus empleadores dice: no los conozco, formamos equipos y ahora me están por ascender. Puedo tener esta entrevista con vos porque no me habían marcado agenda. De su familia, relata que su madre trabaja en un puesto administrativo y que ya ha hecho carrera, y que su padre ama el rock nacional y que se quedó en los 70, haciendo referencia a una posición de no progreso, este término es mío, en lo que respecta al ascenso léxico-social. Cito: antes de toda formación del sujeto, de un sujeto que piensa que se sitúa en él, algo cuenta, es contado, y en ese contado ya está el contador. Solo después el sujeto ha de reconocerse en él y ha de reconocerse como contador, dice Lacan en El inconsciente freudiano y el nuestro. Tercer y último, parte del corte clínico. No sé, dice, ¿qué pasó? Estoy más tranquilo. Me pregunta o comienza a preguntar. Comienza a hablar de un auto tipo utilitario que compró hace un tiempo y con el que se imagina viajando solo. Me quedo pensando, ¿por qué solo? Pregunta que retomaré cuando el texto del paciente en el proceso dialéctico así me lo indique. Hasta aquí el fragmento clínico. Avanzando con algunas reflexiones en relación a las preguntas que nos hacíamos sobre las variaciones de los fundamentos de nuestra práctica en tiempos de pospandemia, podríamos aventurarnos a decir que el estatus conceptual de los 4 términos introducidos por Freud y formalizados por Lacan, en tanto conceptos fundamentales, inconsciente, repetición, transferencia y pulsión, continúan teniendo el mismo valor operatorio que en la formalización realizada por Lacan en 1964, siendo la función del significante la que nos permite pensar tanto la posición del sujeto en relación al otro con mayúscula y a los otros, como así también este primer tiempo de la transferencia, donde, por condiciones de estructura, un sujeto comienza a interrogarse en el espacio no bidimensional de la transferencia sobre las vicisitudes de su deseo. Tiempo instituyente en relación a la instauración de la demanda, en el cual el analista pone el cuerpo y encarna un saber supuesto, mientras que del lado del analizante, en palabras de Benjamin Dom, comienza a poner en juego su pellejo. Parafraseando a Lacan, pellejo estructurado como un lenguaje, agrego sum mediante. La posición del analista, la que supone un sujeto que habla y demanda que se articula de un modo diferente para cada caso, puesta a punto del síntoma en la neurosis, cuya significación adviene junto con los matices del complejo de Edipo, residuos de elección de objeto e identificaciones pesquisadas en el campo del discurso vía repetición. Repetición pensada como facilitación, en tanto articulación significante, afirmación que nos lleva a revisar la eficacia del lenguaje y a hablar de la palabra, como dice Lacan, es función y campo de la palabra. Ahora bien, Perdón, ¿cómo es Liz, el te trayecto? aviso, te quedan 5 minutos.
para que Perfecto. tengas en cuenta. Bien, gracias, Meli. Ya termino. Ahora bien, ¿cómo es el trayecto que va desde la palabra, pasando por el epos o acontecimiento, hasta la teoría del significante? Dice Curie, es posible situar a la repetición en el amplio perímetro de la metapsicología, lugar donde puede constituirse y recrearse como tema y como hilo. Es decir, partimos de la metapsicología como un modo de pensar el funcionamiento del aparato psíquico, considerando la proyección espacial de sus elementos constitutivos, el despliegue de fuerzas y la producción de cantidades, como así también conservando ese intervalo en nuestra retórica, como decía al comienzo, potencia de lo penal. Para finalizar, una reflexión sobre los tres términos que elegí: repetición, olvido y creación. Algún tiempo antes de la pandemia, muchos analistas ya habíamos comenzado a conducir algunos análisis, línea de Internet mediante conectividad supuesta, que requiere de la estructura de un sujeto dividido para poder, vía la voz, la mirada y el significante, hacer lugar a ese saber enigmático e encriptado de un deseo en ciernes. Es por medio de la transferencia que el Losange finamiento, entendido, como les decía al comienzo, como exceso de finitud en todos sus modos lógicos en relación al sujeto, seguirá necesitando de la gradación de la palabra, en tanto el trabajo con la subjetividad es, no desde la identificación del sujeto, sino desde la apuesta por el salto, en tanto movimiento simbólico, como lo desarrolla Juarros en sus poemas, porque el salto es también un movimiento hacia un origen, entendido como ausencia-abismo. Salto hacia la creatividad. Me gustaría leer la poesía de Roberto Juarros y termino. Dice así: si has perdido tu nombre, recobraremos la puntada de las calles más solas para llamarte sin nombrarte. Si has perdido tu casa, despistaremos a los guardianes de la cárcel hasta dejarlos con su sombra y sin sus muros. Si has perdido el amor, publicaremos un gran bando de palomas desnudas para arrasar la vida y darte tiempo. Si has perdido tus límites de hombre, recorreremos el cruento laberinto hasta alcanzar otra forma desde el fondo. Si has perdido tus ecos o tu origen, los buscaremos, pero hacia adelante, en el templo final de los orígenes. Solamente si has perdido tu pérdida, cortaremos un hilo para empezar de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz, por tu trabajo. Bueno, ahora vamos a escuchar en segundo lugar a Alfredo Cosimi, psicoanalista, miembro de Convocatoria al Psicoanálisis. Alfred, ¿Se escucha? ¿se escucha? Ahora me ven porque hubo un momento de pánico, parece que estaba todo tapado, parece que tenía un libro adelante de la cámara. ¿Se ve bien? Se te ve bien, Alfredo. Bueno, perfecto. Bueno, se me ve bien a esta altura del partido, ¿no? Vamos a ver. Bueno, primero saludos a todos. Después le voy a pedir a Liz que me aclare eso del Losange, el del con, que no lo pude entender, y de los de la 2 y cuarta dimensión también me gustaría que ampliara un poco, así ya no me olvido. Bueno, esto yo lo escribí hace muchos años, en el 2007, parece mentira, no lo puedo creer cuando lo leo, pero me pareció pertinente actualizarlo para este panel y para el momento institucional en el que estamos. Lo denominé sobre el estilo y la política de convocatoria del psicoanálisis, primeras notas. ¿Será posible que para la institución psicoanalítica sean válidas dos de las recomendaciones que Sigmund Freud escribe para la técnica analítica? ¿Que esas recomendaciones sobre la práctica son solo consejos y que hay varias maneras de acertar y errar en la acción analítica? Son las dos sugerencias a las que me refiero. ¿No habría entonces una sola manera de dirigir la institución psicoanalítica y de concebir su política, y sí varias maneras de hacerla, tanto erróneas como acertadas?
Lo que sigue intenta hacer explícitos algunos rasgos de nuestra institución en la creencia que puede ser cierta la idea anterior de que no hay una forma canónica de escuela psicoanalítica. Hacer conscientes esos rasgos es también comenzar a discutirlos, a ver si queremos lo que parece que deseamos. Estilo de una historia, un moderado anarquismo. Una parte de los miembros que fundaron Catoria empezó su formación a fines de los años 70, estudiando a Freud en dos grupos privados, coordinados por analistas porteños, a los que se les suponía más experiencia y saber. Luis Horstein, Vicente Gali y Antonio Barrutia fueron los maestros y líderes del primero que se formó. Lo llamaremos el grupo de los mayores. Se habían recibido y empezado a trabajar y formarse psicoanalíticamente antes que los miembros del segundo grupo. Rubén Cot y Enrique Don fueron los docentes del grupo que se formó más tarde, del segundo. Todo esto ocurrió más o menos a fines del 70. Los tres primeros docentes, los del grupo de los mayores, eran de APA, pero en una rígida posición crítica respecto a las condiciones políticas de la época. De hecho, aunque también esto se hacía en Buenos Aires, enseñaban psicoanálisis a quienes, según las normas de la institución a la que pertenecían, no podían serlo, es decir, a los psicólogos. Y siendo el segundo grupo, Cot, quizás el primero que enseñó Lacan en Mar del Plata, y con un programa con textos articulados de Freud, Lacan y Don, no pertenecían a ninguna institución psicoanalítica. Digo que presumiblemente Rubén fue el primero en enseñar a Lacan en Mar del Plata porque dos antecedentes que habría que verificar mejor. Anoto, ¿qué decir de la mítica escuela freudiana de Mar del Plata que fundó absolutamente solo y con él mismo como único miembro el no menos mítico escritor Osvaldo Lamborghini unos años antes de los 70, de los fines de los 70, digo, ¿no? También me llegaron noticias que no pude confirmar de un grupo de estudios sobre psicosis coordinado por analistas cercanos a Germán García. Bueno, decía entonces la carencia de Enrique, de Rubén, que no pertenecían a ninguna institución, lo cual, junto a lo que había marcado de los otros analistas, puede deducirse que la creación de una escuela de psicoanálisis no parece algo importante en la enseñanza de todos sus maestros. Ahora vamos a hacer una corrección parcial a esto. Una primera marca política, entonces. En ambos grupos no era atractiva la idea de la institución psicoanalítica. Quizá, supongo, mucho menos en el segundo. De hecho, la iniciativa para crear una institución marplatense surgió del primero, el de los mayores, acompañado por esos maestros y algunos de sus propios analistas, ¿no? Que también eran analistas de miembros del segundo grupo. Estos colegas marplatenses, muchos de los cuales ya no están acá, en Mar del Plata, ¿no? Los analistas, junto con esos maestros, promovieron y participaron de la creación del Centro de Estudios e Investigación Psicoanalítica, CEIP, en 1980, con la friolera de 150 miembros al inicio, ¿no? Algo pensable. Aquí la corrección anunciada. Creo recordar, quizás me equivoco, que la creación de dicha institución fue impulsada por Vicente Gali y Antonio Barrutia, docentes del primer grupo. Tal vez para ellos la institución fue a producir y transmitir. Es más claro que no era algo importante para Rubén o Enrique. De esta fundación hay un rasgo más a señalar.
dijimos que la iniciativa de la misma y la conducción surgen del grupo de los mayores junto con sus maestros. De este primer grupo se puede decir que funcionaba en relación al maestro, al líder, con más cercanía que el segundo. No obstante, la decisión del CEIP fue de ellos. Los maestros porteños solo asesoraban a la conducción y enseñaban. El segundo grupo, con ciertas resistencias, especialmente en aceptar el liderazgo del primer grupo y el de esos maestros, adhiere y participa en dicha institución, y Rubén Cot y Enrique Don dejan de enseñar en Mar del Plata. Los dos grupos permanecerán funcionando separadamente durante toda esa experiencia. Digo, estudiábamos separados, a eso me refiero, ¿no? Dentro de la institución. En ningún momento, señalemos, intentó pertenecer o relacionarse institucionalmente con la APA. Entonces, y este es el que quiero aislar, hay una resistencia a ser dirigidos por la institución o por un maestro como líder. La disolución del CEIP, que comienza brillantemente con 150 personas, ya lo dije, lo que excedía en más de 100 la cantidad de miembros de los dos grupos que convocaron a esa fundación, termina solo con los miembros de ambos grupos, alrededor de 30 personas. Determina, además, una acentuación de la tendencia resistente a la institución, esta vez en los dos grupos. Esa resistencia solo se dará a principios de los 80 por los insistentes esfuerzos de Víctor Junger, que convence a los miembros del segundo grupo a fundar una escuela de psicoanálisis, el Seminario Freudiano. Sin embargo, esta actividad de Víctor tiene un rasgo a señalar, que tiene que ver con las otras cosas que voy marcando. Nunca se decidió formalmente el rechazo a la aceptación de su pedido al ingreso del Seminario Freudiano. Esa abstinencia fue una negativa práctica. Podemos interpretar. No se quería dar la idea de que esa fuera la institución de Víctor Junger. Repetición entonces de la resistencia a ser dirigidos por un maestro o líder. Años más tarde, parte de los miembros de los dos grupos volverán a unirse para fundar Convocatoria del CISIS. Creemos que los rasgos que aislamos anteriormente funcionaron en Convocatoria de una manera implícita, algo así como una política inconsciente, o prefiero decir preconsciente, si queremos ser más precisos. Lo cual puede querer decir muchas cosas. Y termina. Hacia la política de convocatoria del psicoanálisis. ¿Será posible transmitir el psicoanálisis, formar analistas e intentar que haya investigaciones que permitan el progreso teórico y clínico de una institución que tiene una orientación política que evita jefes permanentes y subordinaciones suprainstitucionales? Estos dos rasgos dan razón a la afinidad que una importante cantidad de miembros de convocatoria experimenta por la reunión lacanoamericana y su organización que de hecho adoptamos como organización de nuestras jornadas. No es que querramos ser como la reunión lacanoamericana. Nuestra participación en esa organización ha sido errática. Lo que es claro es que el dispositivo del Lacano es afín a nuestra política preconsciente. ¿De qué manera esos dos rasgos se relacionan con la propuesta lacaniana de escuela, de grados y jerarquías? ¿Se contradicen frontalmente? ¿Se fomentan o se oponen parcialmente? ¿Se prolongan? En la posición, Lacan sostiene que la propuesta de grados en la escuela quiebra las jerarquías, pero no las hace desaparecer. Habrá que estudiar y discutir entre nosotros la cuestión de los grados AE y AME y la forma en que debe subsistir la jerarquía en una escuela de psicoanálisis que no está interesada en rasgos, en liderazgos permanentes de una sola persona.
Si nos apresuramos a opinar, creemos que la característica de convocatoria es homogénea a la idea de lacaniana de romper, aunque no disolver, las jerarquías. Parece más afín a la proposición que la idea de un jefe de escuela. Curioso contraste, sin embargo, con la cantidad de escuelas que, reivindicando ardorosamente las propuestas lacanianas para la institución, pero como decía un colega que estuvo en Francia, son dirigidas a pura transferencia. Solo funcionan alrededor de un líder o jefe, generalmente maestro y analista, a veces separado, de los miembros de dichas instituciones. Por otro lado, esto no es tan curioso. Así funcionaban las dos instituciones de Lacan, con él como jefe de escuela. Claro, hay una diferencia notable. Lacan producía teoría analítica original, lo cual es muy diferente de lo que pueden hacer los otros jefes de escuela, que intentan proseguir esa invención y no renovarla. Pero esta opinión sobre la afinidad del estilo de convocatoria con la propuesta lacaniana es a discutir, a verificar, luego de haber estudiado y discutido entre nosotros no solo la oposición, sino las distintas publicaciones que testimonian de la experiencia sobre las escuelas y la cuestión de los grados. Hasta aquí. Muchas gracias, Sergio, por tu trabajo. Por último, vamos a escuchar a Daniel de los Santos, psicoanalista, miembro de Convocatoria de Psicoanálisis. Adelante. Bueno, muchas gracias. Vamos a probar el sonido. ¿Me escuchan todos bien? ¿Tengo que gritar o no? Te escuchamos bien. Bueno, menos mal. Bueno, yo también comienzo agradeciendo la generosa y amable invitación de la Comisión de Jornadas, Melina Logaldo, Carola Grassi, Rocío Carreño Balinotti, para participar de este panel, en este encuentro con tantos colegas queridos y respetados. Auguramos un cordial intercambio de trabajo. Bien, mi trabajo lo titulé Convocatoria a una ética. Convocatoria, una institución. Ya que hablábamos de invitación, ¿no? Comienzo recordando que el vocablo convocatoria proviene de la raíz latina convocare, que se divide a su vez en con, junto, todo, y vocare, llamar, dar un nombre. Por lo tanto, obtenemos cierto sentido de llamar a todos. ¿A qué llamaban o invitaban este grupo de analistas allá por 1995? Ni más ni menos que el psicoanálisis. Menuda tarea que implicaba un pasado en otras instituciones, un presente de fundación y un porvenir que es el que estamos atravesando. Viene a mi memoria entonces la proclama de Lacan acerca de la función de interrogación en el seminario, cuando él decía, ¿no? Nos preguntamos sobre el sentido de todo lo que hacemos y tendremos que hacer durante el resto de nuestra existencia. Si no vienen aquí a fin de cuestionar toda su actividad, no veo por qué están ustedes aquí. Entonces, convocatoria no es solamente una invitación, es un nombre propio, un acto de nominación. Lo recordemos o no, se me ocurre o me autorizo a afirmar que nuestros antecedentes, como los de cualquier otra agrupación psicoanalítica, se remontan a la Sociedad Psicológica de los Miércoles, ese grupo de hombres y mujeres que se reunían en la casa y consultorio de Sigmund Freud. Por 1902, y que en un breve lapso se organizaría como la Asociación Psicoanalítica de Viena en 1908, lo que daría lugar rápidamente en 1910 a la Asociación Psicoanalítica Internacional. Desde entonces, y a pesar de las rupturas, escisiones, deserciones, desvíos, imposturas y traiciones por las que todas las instituciones atravesamos, sabemos que el psicoanálisis es con otros. El analista es al menos dos.
practica el psicoanálisis y hace clínica de su praxis, proporcionando, ante otros, las razones de su práctica y haciendo teoría de los efectos producidos con sus operaciones. Agrupación, instituto, biblioteca, sociedad, seminario, centro y otras denominaciones, hasta llegar a la escuela de Lacan, darían lugar a diferentes formas de trabajar por el avance del psicoanálisis y la formación de analistas. Objetivos a veces alcanzados, otras veces condenados a la burocracia de organizaciones devenidas en jerarquías de poder y apartadas del valor inexcusable de la transferencia y de la inexistencia del inconsciente. Perdón, un lapsus, la existencia del inconsciente. Incluiremos en este ítem a los efectos del psicoanálisis de la academia por el discurso que le es característico. El conjunto de analistas de convocatoria al psicoanálisis propone como marco de trabajo el significante institución. Al decir de Roberto Stazzone en nuestras primeras jornadas de 1997, cita de Roberto, si lo instituido resulta ser el discurso analítico en la práctica de quienes allí se agrupan, sería válido denominar a esa agrupación institución analítica. Acerca de la horizontalidad. La institución ensaya dispositivos de paridad en el trabajo y alternancia en las diversas conducciones. Horizontalidad no niega las diferencias de formación, estilo y tiempos. En nuestras filas podrá encontrarse algún maître. En el mejor de los casos será un reconocimiento afectuoso a un maestro, a un enseñante, pero nunca a un jefe. Convocatoria no es la institución de un amo. El analista, atravesado por la castración y por fuera de la posición de uno ideal, hace de la transferencia de trabajo en la institución en lugar de la falta de saber, condición necesaria, aunque no suficiente, para que se produzca un saber que implique un sujeto. Allí, y cada quien en nombre propio, existiría la posibilidad de ser transmisores y pasadores de un discurso que no busca apropiarse de la verdad. Esta transferencia de trabajo no se produce únicamente entre analistas pertenecientes a distintos dispositivos, sino también a otras instituciones de la ciudad. Esto nos incluye en el lazo social discursivo con analistas provenientes de otros lugares con quienes nos atrevemos a interrogar y dejarnos interrogar, evitando así el reverberar del eco de la palabra propia del analista que trabaja aislado de su comunidad. Ni iglesia, ni ejército, tampoco grupo de amigos, y atentos a los fenómenos de masa, no propiciamos lugares para practicantes obedientes y dóciles. Lejos de dogmatismos sectarios, no nos encandilan las fascinantes luces de París ni la servidumbre al deseo del otro. Hablar en jerga para nosotros no sanciona la rigurosidad de la teoría. Ya he mencionado que en CAP la función del nombre del padre no necesariamente está encargada en alguien que tenga el lugar de médico. Entonces, esa función tal vez pudiera depender del trabajo en dispositivos, producción de escritos, en una lectura definida de textos teóricos o también en la interrogación de la clínica. Es decir, ciertas reglas del juego. Acá una cita de Silvia Weinstein. Las reglas del juego en una institución son uno de los nombres del padre siempre y cuando cada uno de sus miembros no crea que deba estar al servicio de ellas. Servirse de ellas le permitirá contarse como un jugador entre otros, pertenecer al conjunto, sin por ello sentir que pierde su condición de sujeto que algunas posiciones anárquicas sostienen. Seguramente con aciertos y desaciertos marchamos, siempre preguntándonos, siempre interrogando y cuestionando.
Hoy celebramos una cifra, 27 años de convocatoria. No se trata de amanecer ni de solo un transcurrir, como diría Eladia Blasquez. Creemos que en nuestra parroquia, sin sectarismos, no hay lugar a una ostentación de un saber como ideal. Quizá honrar la transmisión del psicoanálisis lo sea incluyendo la dimensión de la falta. Se nos despliega el interrogante de cómo transmitir una praxis que soporta un imposible por la cuestión de que el analista es parte del dispositivo. Yo quiero despedirme sin rendir una merecida mención a un antecedente ya no tan cercano que fuera puntapié en mi formación como analista. Me refiero a Seminario Freudiano. Entre 1984 y 1994, con cuyos miembros se tejió la transferencia de la que estoy dando testimonio. Como unas palabras de Isidoro para ir terminando. Si nuestra institución puede articular un conjunto ensamblado de conceptos que regulen el goce y la circulación de la palabra, si permiten que el objeto emerja, esta es la apuesta, justifica su valor. No se trata entonces de un progreso del cual siempre resulta una decepción, sino de un avance ético que nos permita reinvertir el psicoanálisis cada vez. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Daniel. Muy interesantes los tres trabajos. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas y o comentarios, para lo cual les pedimos que anoten su nombre y apellido en el chat de la plataforma y realizamos una ronda de 3 preguntas y comentarios. Muchas gracias. Alfredo ya había hecho una a Liz, así que la contamos como una. Sí, Y ahora, no sé si empiezo. Cuando haya 3, ahí comenzamos. Perfecto. ¿Dale? Bueno, Liz, si querés comenzamos, después vamos leyendo las otras preguntas. Dale. ¿Cómo no? Bueno, Alfredo, vos me hiciste como 2 preguntas, yo entendí la primera. La primera tiene que ver con aclarar esto del confinamiento. Lo voy a escribir acá en el chat, que es como lo pensé, para que por ahí se entienda un poco mejor. Ahí está. Inspirada en la fórmula del fantasma, ahí está. Inspirada, me permití el desvío, por supuesto, porque no estoy haciendo mención a la fórmula del fantasma que desarrolla Lacan en el seminario 5, ¿no? Sino estoy usando estos 2 términos y sirviéndome de un símbolo que implica conjunción y disyunción, así como mayor y menor, para hablar de la posición o el atravesamiento de que estamos sufriendo, voy a usar esa palabra, sufriendo, como efecto del COVID-19, ¿no? Entonces, me animaría a decir que es un neologismo que lo inventé hace muy poco, no tengo algún desarrollo muy profundo de esto, pero en el cual intento mostrar la relación entre el sujeto narrado y el significante
que yo elegí para representar a estos tiempos de pospandemia, que es finitud, ¿no? Y puse con, en vez de sujeto, finitud o finamiento, porque entiendo que que no ha sido elegido, digamos, ¿no? Sino que ha sido algo totalmente coercitivo. No sé si te alcanzo a contestar, Alfredo. Así es, sí, está bien. Quería ver cómo lo leías, no entendía bien cómo lo leías, qué interpretación le dabas. Obviamente esto puede crecer, ¿no? Las interpretaciones, pero quería ver cómo lo leías. Gracias. Sí, sí. Y la otra pregunta era porque vos habías hablado de una manera, me pareció enfática, de 4 dimensiones de la transferencia, después de 2 dimensiones, no te seguía ahí, me perdí un poco. No hablé de las dimensiones de la transferencia, me parece. O al menos lo dije y no me di cuenta que lo había dicho. Hablé de creación, olvido y creación. ¿Eso decís? Yo entendí que te había referido a la transferencia y a lo que era la atención virtual, ¿no? La transferencia, vos decís cuando digo la transferencia no bidimensional, estaba haciendo como un uso de un término que es de las artes plásticas, podríamos decir, ¿no? Cuando uno trabaja en la bidimensión, como en el dibujo, la pintura o el grabado, o cuando uno trabaja en la tridimensión, como puede ser la escultura, o por ejemplo las instalaciones de Felipe Noé, o el teatro, u otro tipo de producción de la cultura. O sea, y a propósito, la dimensión, la transferencia no bidimensional, aunque estemos usando una pantalla, aunque sea un zoom. A eso me refería. Bien. ¿Y las 4 dimensiones? No hay cuarto, no hay cuarta. La cuarta dimensión, que sería el tiempo. No, pero Hacemos, hablaste de 4 dimensiones, me te pareció. juro que no. Disculpen, Ah, bueno. disculpen la interrupción. Yo me había anotado y justamente tengo las mismas preguntas que Alfredo. Lo que dijo Liz, que yo lo anoté en el momento, fue la tridimensión de la transferencia y después del espacio no bidimensional de la transferencia. La tridimensión de la transferencia, a lo mejor puedes decir algo más acerca de eso. Es un término que lo importo, lo traigo de las artes plásticas. Por más que estemos en la bidimensión, en la virtualidad, en la pantalla, hay algo que está más allá, digamos, de lo virtual, que tiene que ver con, bueno, el significante es por donde yo lo tomé, digamos, ¿no? Lacan después avanza con su teoría y habla de, bueno, de los nudos y de las figuras topológicas, digamos, ¿no? Pero yo no lo desarrollé desde ahí. Bien, bárbaro. Gracias por hacer este esfuerzo de entender lo que se me ocurrió. Muchas gracias, Liz. Luis Barragán, ¿querías hacer un comentario o pregunta? Muchas gracias. Dos breves comentarios nada más. Primero, agradecer mucho los 3 trabajos, las jornadas, felicitarlos por estos 27 años que se dicen pronto, como dicen en España, pero hay que atravesándolos. Y bueno, y como lo decíamos antes de comenzar, así oficialmente, el gusto de siempre de trabajar en conjunto con todos ustedes, ¿no? Me gustaron mucho cómo cada trabajo tomó cierto aspecto no solo de la actividad de la institución, sino también de la historia, ¿no? De la historia representa para la actividad y que la actividad representa para la historia. Me pareció muy esa perspectiva, por lo menos que yo pude escuchar en el conjunto de los 3 trabajos. Pero quería agradecerle particularmente a Alfredo esto que él toma tan interesante, ¿no? Del estilo y la política, y esto de que no hay modelo canónico, porque no hay modelo canónico, pero evidentemente el significante ordena en los 2 sentidos de la palabra, ¿no? Pensé eso, porque allá por el año 2005, algunos analistas o estudiantes o practicantes de psicoanálisis aún, pensamos en formar la Escuela Freudiana de Mar del Plata, tomamos el tiempo para ver si elegíamos ese significante como nombre de la institución o no, y decidimos elegirlo, y lo decidimos elegir justamente por el mismo motivo que
que Alfredo resaltó tan interesantemente, ¿no? Que no hay modelo canónico. Y Perdón, Luis, escuela no se te está escuchando bien. se ha orientado en el sentido de... perdón. Se te escucha muy Tengo una conexión recortado. muy estable. Bueno, quería retomar lo que decía Alfredo del modelo, que no hay modelo canónico, porque eso tuvo mucho que ver con nuestra preocupación antes de fundarla, como para el nombre o no. Y decidimos tomarlo convencidos de eso, de que no hay modelo canónico, porque de eso se trata el psicoanálisis, ¿no? Creo que de eso justamente la práctica de discurso que el psicoanálisis no tiene un modelo canónico preestablecido, digamos, ¿no? Las cuestiones de la técnica. Bueno, eso, le quería agradecer particularmente a Alfredo que tomara eso, y lo que decía era que evidentemente nos orienta las mismas convicciones parecidas, ¿no? Porque trabajamos en la misma orientación. Y creo que si se me escucha bien, una cita más, Alfredo. Esa cuestión de Lamborghini, de la Escuela Freudiana de Mar del Plata, no llegó a ser una institución. Fue una especie de ironía que Osvaldo escribió en algún momento, como si dijera, como algo que en aquella época cultural a él le parecía como una cosa como imposible por lo irónica, ¿no? Creo que fue un comentario, según lo que yo tengo averiguado, ¿no? Fue un comentario más de tinte ideológico que de una cuestión específica de querer fundar una institución. Lo propuso así como una butad, como un chiste. Es lo que por lo menos nosotros tenemos averiguado. Bueno, muchas gracias. Perdón, ¿puedo tomar esto, Melina? Sí, sí, por supuesto. No, absolutamente. Por eso utilicé la palabra mítica, porque están sus cartas escritas por él solo como único miembro de esa única escuela que escribía a Buenos Aires. Creo que las ha publicado en algún lado Germán, alguna gente del grupo, que justamente no era un tipo solo escribiendo sobre psicoanálisis acá. Coincido con esa versión que tenés vos. Claro. Bueno, muchas gracias a todos. Bien. Roberto, ¿querías hacer algún comentario, pregunta? Sí, gracias. En principio, bueno, agradecerle a los tres trabajos, porque me resulta muy interesante. Por ahí, ahora que los escucho comentarlos, a Liz le diría, esto no habría que dejar de lado esto de la, ¿cómo se llama? La tetradimensión, la cuarta dimensión, que dijiste del tiempo, ¿no? Realmente en la transferencia se juega esa dimensión del tiempo, así que no estaría mal seguir desarrollando la idea, ¿no? Y bueno, no sé si la mecánica de la jornada da para charlar. A mí me gusta conversar mucho y recuerdo con el tema de la escuela la fundación de la Escuela Freudiana de Mar del Plata, que menciona Luis, tuve la oportunidad de que me invitaran a poco tiempo de que se había apuntado a hablar de esto que más o menos estamos trabajando ahora, en la cuestión de la historia del psicoanálisis de Mar del Plata. En ese momento hice, no sé si un augurio o una maldición, no sé cómo llamarlo, decirles, augurarle de que se habían puesto los zapatos de fundar una escuela y se las iban a tener que ver, me parece, con el tema de paz. Entonces, la conversación iría para el lado de, bueno, ¿cómo fue eso? ¿No? Pero no sé si este es el lugar adecuado, pero como Alfredo mencionaba la cuestión de las jerarquías y los grados y jerarquías, yo recuerdo, y acá lo hilvano con la mención de Daniel al seminario freudiano, que ya tempranamente en el seminario freudiano tuvimos un espacio al cual concurría Leopoldo, que también, que yo me recuerdo, gente interesada en ver cómo era esta cuestión del paso, ¿no? Cómo se ordenaba la institución psicoanalítica. Y me da la impresión de que es un tema, bueno, está Liliana, que lo sabe bien porque la Escuela Freudiana de Buenos Aires eso funciona, no sé si funciona, pero es tradición de hace muchos años.
enfrentar la cuestión del pase. Bueno, lo dejo abierto, yo no tengo ninguna propuesta para hacer en este momento, solamente lo quería mencionar. Gracias a todos. Comento un segundito en relación a esto que me aporta Roberto. Gracias, Roberto, en relación a la dimensión del tiempo en la transferencia. Y hace poco estuve trabajando un texto de Curie que se llama Afecto, Tiempo e Investidura, ¿no? Y pensaba en esto de pasar del acontecimiento al significante. Por eso había pensado repetición, olvido, creación, digamos, ¿no? Como dice Freud, en recordar, repetir y reelaborar, la repetición como obstáculo en la transferencia porque el paciente no recuerda, digamos. Para que no recuerde es porque hay algo de esa no inscripción todavía al modo de huellas némicas, ¿no? Y creo que ese es el tiempo que lleva la instalación de la transferencia y del trabajo analítico propiamente dicho, cuando esto está posibilitado, ¿no? Afecto, tiempo, investidura, Curie, que debería hacer alguna mención yo en mi trabajo de tiempo. Así que te agradezco especialmente, les agradezco sobre este comentario. Alfredo, ¿querías hacer un comentario? Sí, que es tan, pues, tan interesante, tan problemática, tan compleja la cuestión del pase, que en Buenos Aires se están intentando justamente experiencias mixtas, donde los jurados de las instituciones provienen de otras instituciones por los efectos que tiene el pase. Ahora bien, este tema también sirve para ahondar en esto de que no hay forma canónica de la institución. Si uno lee la nota italiana de Lacan, sorpresivamente les plantea a los italianos que están empezando a formarse que armen la institución a partir del pase, ¿no? Lo cual es muy llamativo, porque uno supone que para trabajar el pase hay que trabajar el fin de análisis, hay que haber una cierta relación en la institución que permita que haya personas que se ofrezcan a eso ante otras personas que no son los analistas. Curiosamente, Lacan le tira ese comentario, lo cual parece bastante difícil, ¿no? Que analistas que comienzan a agruparse, a estudiar y formarse, crean una institución a partir de formar el jurado de pase, que haya pase. Es muy raro, por eso, pero bueno, aparece esta cuestión de la falta de una forma canónica, lo cual no quiere decir que todas las formas sean válidas, ¿no? Por supuesto. En esta línea, Liliana Donsis quería hacer un comentario también. Liliana, te escuchamos. Está silenciada. A ver. Ahí está. Ahí te escuchamos. Bueno, muchas gracias por el debate, por lo que se viene diciendo y por estar aquí. La verdad lo agradezco. Y bueno, me sentí un poco interrogada o interpelada con el comentario de Rosy y recién también Alfredo respecto de, bueno, la asociación, la escuela a la que pertenezco, la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y el tema del pase. Lo puse en el chat, pensé que era algo más breve. Sí, la experiencia del pase está vigente en la escuela, lo que no quiere decir, y me gusta el término, Alfredo, que usaste, no es canónica, no es igual para, ni siquiera en una misma escuela, que no haya diversidad, lecturas diferentes y experiencias que van cambiando a lo largo del tiempo. No es una experiencia fácil, ni sencilla, y lo más interesante es que no estamos todos de acuerdo. Hay diversidad. Entonces, eso es como, por lo menos para mi criterio, que soy bastante poco canónica, y bastante hereje, por suerte. Bueno, hay diversidad, hay lecturas y hay mucho por hacer, porque se trata de una exploración, siempre estamos en estado de exploración de ese misterio y de ese enigma que implica el final de análisis y la caída de la transferencia. Para decirlo al menos en 2 palabras,
pero si está vigente no solo la propuesta, las preguntas y también algunas pequeñas respuestas que se van constituyendo en el camino. Gracias a los trabajos de lo que escuché a cada uno, gracias. Muchas gracias, Liliana. Tenemos dos comentarios de Leopoldo y de Luis. Primero escuchamos a Leopoldo. Bueno, ante todo, un placer estar en un ámbito donde yo he compartido inquietudes, trabajos, durante mucho tiempo. Y escucharlos ahora y refrescar esos tramos compartidos, la verdad que es placentero. Así que agradezco que de alguna manera me hayan invitado y poder estar compartiendo este ámbito. Voy a decir muy desordenadamente porque no pensé esta cuestión que se está planteando para este momento, pero como Roberto me tiró ahí, respondo a su provocación, a su gentil provocación. Porque podría hacerme el tonto, patear el tacho y decir yo no fui. Bueno. Pero él dijo Leopoldo, entonces no hay otro por acá, así que... se me ocurría que hay una expresión que se repite que es ir más allá del Padre, pero no es sin el Padre. De los que estamos acá, creo que remitimos a las enseñanzas de Lacan, que podría ubicarse, podría ponerse en una paternidad, en un camino, digamos, del desarrollo, del despliegue del psicoanálisis, del cuestionamiento, de la pregunta sobre qué hacemos cuando estamos analistas. Y no es sin el Padre, no hay posibilidad, si no seríamos huérfanos. Me surgía esa imagen del huérfano. Yo trabajé un tiempo en algunos servicios de infancia, digámoslo así, que atendían a infancias en situaciones de apremio, y conocí muchos huérfanos tomados en instituciones para ser cuidados. Y una cosa que me llamó la atención siempre es que en esos niños, niñas largamente institucionalizados, entraban casi de bebés, salían de adolescentes, se podía ver, yo podía verificar que su mirada tenía algo de perdida, una mirada como perdida, como no mirando, ¿no? Una mirada que no miraba. Y me quedó muy grabado eso, es un dato de experiencia, no sé cómo transmitirlo sin, por lo menos con estas palabras, ¿no? Una mirada que no mira. Uno estaba hablando con ellas y no se sabía, lo atravesaban a uno con esa mirada. Y me parece que eso es un poco una imagen, es algo imaginario, habría que ver su despliegue en lo real, en lo simbólico, pero es una imagen de un huérfano, de alguien sin padre. Y se me ocurre pensar que esa mirada cobra contenido cuando mira al padre o a la madre, ¿no? Cuando mira al otro que está ahí arropándolo, conteniéndolo. ¿Cómo salir del ser arropado, del ser amamantado, para caminar y valerse por sí mismo? Es todo un devenir que es difícil y de cada uno, singular de cada uno. Así que bueno, vuelvo a repetir, no sin el Padre, más allá de él. Me ocurre esto, nada más. Bien. Luis, ¿querés hacer tu pregunta o comentario? Y ahí abrimos.
¿El Sí, resto? gracias. Espero que no se entrecorte el audio. Bueno, Roberto, gracias por aquel recuerdo. Fue un ciclo que organizó Hugo Martínez Álvarez y Giselle Loruso sobre la historia del movimiento psicoanalítico en Mar del Plata. E invitamos, entre otros analistas, a vos, fueron varios encuentros. Creo que en este momento, después de 15 años, y en la función que me está tocando desempeñar desde hace 1 año y medio, te diría que no fue ni una bendición ni una maldición. Fue un desafío. Así lo tomamos y así lo seguimos pensando, ¿no? La cuestión del pase, incluso retomo lo que aportó Alfredo recién, ¿no? Que no haya modelo canónico no quiere decir echando por esa vía, digamos, ¿no? Pensando cuál es la lógica que sostiene ese dispositivo como el dispositivo de Hartel, ¿no? A partir de este comentario, de esta nota al pie de Lacan, acerto de certidumbre anticipada respecto de que lo colectivo es el objeto de lo individual. A partir de ahí estamos continuando con el desafío de pensar el pase, el dispositivo de Hartel también, y en general la actividad de la escuela y la reunión de los analistas bajo ese significante. Gracias. Gracias a ambos por los comentarios. ¿Alguno de los panelistas o Roberto quieren hacer algún comentario? Dale, Carita. Nadie dice nada. Voy a preguntar algo muy sencillo, pero bueno, me parecía poco importante, pero si nadie dice nada más, lo voy a preguntar. Alfredo, decís romper, aunque no disolver las jerarquías. ¿Podés diferenciar los dos significantes? ¿Cómo se disuelven? Bueno, no hay la menor idea, Caíta, sobre qué quiere decir Lacan con eso. Si vos me apurás a que lo piense, diría que justamente los que ocupan los lugares de dirección sean transitorios, ¿no? Que se rote de los lugares de dirección el modelo del funcionamiento del cártel, que tiene un tiempo de funcionamiento para la no coagulación de las relaciones imaginarias del grupo. Bueno, por ahí lo voy pensando, pero en realidad yo creo que son cosas que tenemos que leer entre todos, discutir, volver al texto del 56 de Lacan, algunos textos de Freud sobre la institución, y hay muchas experiencias nuevas, ¿no? Es notable como ciertos analistas brillantes como Bion o Meltzer terminaron renunciando a IPA, ¿no? Porque no los contenía esa institución, la creatividad de esos tipos, ¿no? Bueno, creo que es un tema complicado. Pero bueno, eso es lo que se me ocurre ante tu pregunta, ¿no? Bien, sí, Carola. Simplemente encontraba el cosito de levantar la mano. Bueno, ahora lo busco. Simplemente un comentario, ¿no? Escuchando los trabajos de mis colegas y compañeros de institución, pensé
pensaba esto, ¿no? Por un lado en esos rasgos que Alfredo recorta, y que tienen que ver con el devenir, ¿no? De dónde vino, convocatoria, también con esto que señala Daniel en relación bueno, a la paridad, ¿no? A esta cuestión de no al amo, no a los lugares, ¿no? En relación a encarnar distintos amos. Cómo, a pesar de que señalamos esos rasgos como institución, nos identificamos con ellos y muchas veces hacemos bandera de eso, ¿sí? Cómo nos sigue haciendo pregunta, ¿no? Cómo una y otra vez volvemos e insistimos, ¿no? A interrogarnos sobre esto, sobre lo dado, lo acertado. Simplemente un comentario, ¿no? Como está el rasgo, la marca, y al mismo tiempo, digamos, la reinterrogamos una y otra vez, 27 años después, ¿sí? Es un comentario, ¿no? O sea, me parece que está buenísimo en esto de, bueno, de ir ajustándonos a distintas vicisitudes de la institución y también de la época, y que eso, bueno, eso nos permite también crecimiento, ¿no? En relación a, bueno, ir reformulando como parámetros, dispositivos, formas de organización, y demás. Pero bueno, quería señalar esto de lo que escuché. Gracias a todos por sus presentaciones. ¿Puedo decir algo más? Que me parece, de esto que marca Carola, que me parece que es esta importancia de tener que estar repitiéndonos, no amos, no amos, no amos, es como ir digamos, como estar advertidos de algo que sería como una tendencia estructural con respecto a seguir sosteniendo un gran otro sin barrarlo, que no se barra de una vez para siempre, sino que es un trabajo de cada vez, de cada sesión en la cura y de cada espacio en una institución y de la vida en general. Como que la tendencia es, bueno, alguien que diga qué hay que hacer, cómo se hace, y uno se acomoda, bien o mal. Digamos, esta cuestión de decir no queremos amos, es como que nos la tenemos que escuchar, además de intentar sostenerla. No es espontánea a veces, a veces. Muchas gracias por todo el intercambio. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, si les parece entonces, comenzamos con el receso y damos lugar después a las 18 horas al segundo panel de las jornadas. Es el mismo enlace, el Zoom va a quedar abierto por si no quieren retirarse, y si no, de todos modos, pueden volver a ingresar más tarde. Los esperamos. Gracias, Meli. Gracias, Meli. Nos vemos en Muy un rato. bien, Meli, muchas gracias por la coordinación. No, gracias. Nos vemos en un rato. Está saliendo todo bien, Rocío, tranquila, chicas. La verdad que está bien, está muy bien.